¿Qué tal, amigos de Vamos Guate? Aquí por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Nuevamente los estamos acompañando como todos los martes. Hoy martes 2 de junio. Estos 6 meses se han pasado volando y definitivamente 3 meses que tal vez usted ha perdido un poco la noción del tiempo, pero ya estamos aquí nuevamente acompañándolos de regreso a casa. Y si usted nos está sintonizando por las diferentes vías, ya sea Facebook, pues le damos la cordial bienvenida a usted el día de hoy. Quiero también presentarles a mi querido amigo Luis Fernando Galvez. Muy buenos días. O buenas tardes, o buenas Buenas noches. noches. Según la hora que usted nos... Sí, ahí sí que estamos aquí ya listos. Como dicen, algunos están diciendo ahora, ya junio, no nos sorprendas, por favor, ¿verdad? Mejor que siga, que siga el año y esperamos que este mes sea bueno, que sea un mes que podamos reinventar muchas cosas y que a través de este programa del día de hoy usted pueda actualizarse. Hoy creo que va a ser un muy buen programa de actualización y de ponernos al día en lo que está pasando tanto en el sector justicia, económico y todo lo que está detrás de este tema que nos ha afectado tanto, que ya no es solo el tema, ahora hay otros temas, Eduardo, en Estados Unidos, las situaciones que se comenzaron ayer de protestas, una situación muy difícil a raíz de la muerte o asesinato en manos de la policía en Estados Unidos de una persona. Así que muchos temas hoy por tratar. Bueno, queremos darle la bienvenida también a nuestros dos invitados del día de hoy. Primero que nada, a alguien que ustedes ya conocen, que ha estado en estos micrófonos, Julio Héctor Estrada, que es ex ministro de Finanzas y ex candidato a la presidencia en las elecciones pasadas. Bienvenido, Julio Héctor. Muchas gracias, Eduardo y Fernando. Julio, qué gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, pero también hoy queremos conocer también un poquito más sobre Julio García Merlos, abogado penalista, analista, etcétera, etcétera. Julio, bienvenido. Es primera vez que está con nosotros aquí en Vamos Guate, así que no solo la cordial bienvenida, pero también que nos pudieras contar un poquito de tu vida, qué es lo que haces, estás casado, ¿verdad? Contanos un poquito de vos, es interesante y siempre la audiencia está pendiente de conocer a nuestros invitados. Hola Eduardo, Luis Fernando y Julio Héctor. Es un gran gusto estar con ustedes acá en Vamos Guate por primera vez. Pues como comentabas, Eduardo, soy abogado, me dedico sobre todo al litigio en el área penal corporativa. Son delitos, digamos, no los típicos tradicionales violentos. Soy la tercera generación de abogados. Mi padre y mi abuelo también fueron abogados penalistas. En la época de ellos, digamos, en la época de mi papá, se dedicó mucho tiempo a ser abogado de las víctimas de secuestro, a acusar como querellante adhesivo secuestradores, por ejemplo. En mi caso, en los últimos 15 años se han dado una serie de regulaciones penales que tienen que ver con el mundo corporativo. Por ejemplo, ya se lleva a materia penal temas de propiedad intelectual, de falsificación. Hemos llevado varios casos de falsificación de productos de laboratorios de medicinas. Es un problema realmente grande en Guatemala. No se tiene la noción de lo grande que es la falsificación de productos de todo tipo. O sea, en los mercados cantonales vemos cantidad de productos desde pasta de dientes hasta medicina, producto veterinario. Así que el área penal ha llegado a varias otras áreas que tradicionalmente no eran penales. Lo tributario es ahora penal, defraudación tributaria, tema de medio ambiente es penal, ¿verdad? En fin, esa es mi práctica, pero la realidad es que en los últimos años me he ido involucrando en temas país, porque yo creo que nuestra generación, todos los que estamos acá, estamos en la misma generación. Hemos visto cómo el país sigue el mismo curso. La pobreza, los problemas nacionales no se corrigen y tenemos que involucrarnos. Entonces, en los tiempos libres, trato de involucrarme, enterarme temas de los cuales no soy experto, pero sí tenemos que involucrarnos y por eso es que pues me han visto tal vez en las redes escribiendo
también columnas, escribo en La Hora una columna de opinión una vez a la semana. Y me preguntabas de un poco de mi vida, pues sí, tengo 13 años de matrimonio y 2 hijos. Krista tiene 9 años, es una niña especial y es nuestro orgullo, un milagro, realmente un testimonio de vida que para otro programa, yo sé que te gustan esas historias, Eduardo, será para otro programa probablemente más interesante para mí de ese testimonio de milagro, de cómo ha superado las adversidades. Así que la dejo porque si no me quitas el micrófono. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Julio. Y gracias por la apertura también, ¿verdad? De conocer, es un angelito, es divina y sabemos que Dios ha obrado en la familia de ustedes. Mi querido Julio Héctor, vamos a iniciar específicamente a hablar de un tema económico y quiero poner de antemano un video de Bukele que comentaste con respecto a de que él dice que los empresarios no generan puestos de trabajo, sino que son los consumidores los que generan puestos de trabajo. Hoy en día en Guatemala hay una división de pensamiento, ¿verdad? Aquellos que piensan que si se abre la economía estamos poniendo en riesgo al empleado y adicionalmente estamos no siendo considerados o conscientes de la problemática de salud. Y por el otro lado hay un grupo que habla sobre que hay que abrir porque vamos a quebrar Guatemala a consecuencia de que estamos socavando la economía, donde un gobierno que al día de hoy no ha presentado claramente políticas económicas que puedan dar una luz al final de esta situación. Vemos, por ejemplo, en lugares donde ya se están retirando comerciales que se han pronunciado en las redes sociales que ya no van a seguir abiertos, unos que están en stand-by, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve Julio Héctor Estrada esta parte económica del país y los comentarios del señor Bukele? Voy a dejarlo de Bukele de último porque me entretengo. Me distraigo. Es que es ocurrente, hay que reconocer que es ocurrente. Vamos a ver, hay que entender lo que está pasando así en grandes rasgos. Lo que tenemos es un choque externo, digamos, aunque es una enfermedad, algo no pronosticado, muy rápido, muy impactante, que es un choque de demanda. O sea, lo primero que hace es que limita la demanda y limita obviamente la prestación de una serie de servicios, porque la gente se queda sin poder prestar esos servicios. Y eso genera en el muy corto plazo un gran problema de liquidez, ¿sí? No hay intercambio económico, la gente no puede, como no presta los servicios, tampoco puede adquirir los servicios de otra persona, hay una cadena, hay una ruptura de la cadena de servicios y de pagos. Esto está pasando en todo el mundo, o sea, inclusive debo decir que Guatemala es bastante resiliente. O sea, los golpes, porque también como tenemos una economía informal grande y una economía rural todavía grande, entonces viene un golpe, te golpea y te levantas, pero en países más desarrollados los golpes en la economía han sido del orden de 30-40% de la actividad económica. En Guatemala tal vez llegamos a un 10 o un 15%, pero se siente muy fuerte, obviamente porque afecta muchos ingresos y muchas personas, y algunos los afecta en particular. Y vamos a hablar. Entonces, primero es un golpe inmediato de algo que no estaba anticipado y que tiene su origen, obviamente, claramente en el manejo de la pandemia. Luego, entonces hay que pensar en el plazo inmediato, en el plazo corto y en el mediano plazo. Esos son los plazos que voy a mencionar rápidamente porque inmediato es ya, o sea, las próximas semanas, 2 semanas, 2 meses. Ahí realmente lo que es importante que pueda actuar y que se pueda recuperar algo de la liquidez, ahí no funciona otra cosa que los programas de gobierno que se han diseñado y que empiezan a ser implementados. Yo creo que ya el bono familia hoy llega como a 600,000 familias y está a un ritmo de crecimiento de más o menos 100,000 familias diarias. Va a llegar a 2 millones, espero que llegue a los 2 millones con traslados de 1,000 quetzales mensuales, que son para recuperar esa capacidad de sostenimiento y rescatar, realmente por eso hay programas de rescate. El crédito hipotecario empezó a funcionar, ya esta semana sé que van a empezar a trabajar con Banrural y otros bancos del sistema, entonces van a inyectar una parte importante de liquidez. Y el Mineco no sé exactamente en qué está, pero ha tenido unos problemas para poner a funcionar la suspensión de la gente.
Todos son programas que al final suman en conjunto un poco menos de 2% del PIB. Para en términos internacionales es poco, para Guatemala es muy grande, digamos. El 2% del PIB es 2 veces lo que invierte en obra pública el gobierno por año a nivel gubernamental. No hay otra cosa en la parte económica. Y es muy importante que ahí lo que hay que hacer, viene el encierro, se cae la demanda, hay que sustituirlo y darle sostenimiento a la gente. Y ahí realmente hay pocas otras cosas que hacer más que lo que la gente pueda ayudarse unos con otros. Es muy importante el llamado a la solidaridad porque realmente no hay gobierno que pueda alcanzar a todas las personas en todas las necesidades. Y hay mucha gente que ya tenía necesidades antes. En Guatemala no se vive al día, se vive a menos día o menos semana, digamos, se vive como realmente a la hora o fiado en la tienda, en la tiendita de la esquina. No voy a decir doña Chonita porque ya está algo quemado, ¿sí? Entonces ahí hay que respaldarse unos con otros. En el muy corto plazo, la clave aquí, yo sé que es un tema económico, Eduardo, pero la clave es cómo se maneja la pandemia. O sea, de verdad que el manejo de la emergencia de salud va a determinar el impacto económico. Es una crisis de naturaleza económica, pero no es lo mismo que tengamos una crisis como pasó, por ejemplo, en Costa Rica o en Nueva Zelanda o en otros países, en Alemania, que lo vemos todos viendo fútbol alemán ahora, ¿sí? Que tenés un golpe, lo administras, maneja tu sistema de salud, tu capacidad de seguir rastros y testeo es muy grande. Entonces empiezas a salir y empiezas con una economía restringida, pero recuperas tu funcionamiento. Eso no es lo que estamos viendo en países como Perú o como Chile, inclusive, que tiene una curva que golpea y luego se queda parqueada en 3,000, 4,000, 5,000 contagios diarios. Y ahí se va a mantener por meses, ¿sí? Si en Guatemala nos quedamos parqueados en 500,000 contagios diarios y no se logra controlar, vamos a tener un impacto económico mucho más grande. Entonces, la capacidad de atender y de no generar una crisis también de pánico, porque si uno sabe que se enferma y no hay donde lo atiendan y se va al hospital, solo va a hacer colas o que lo tengan tirado en una banqueta, pues la gente también va a reaccionar con mucho más miedo. De ahí la importancia que en el corto plazo, no en el inmediato, en el corto plazo, el impacto económico depende del manejo de la pandemia a nivel de salud. No solo las medidas de contención, obviamente las medidas de contención tienen que ver con cuánto se pueda detener el crecimiento del virus, pero también con qué tanto la gente regresa a sus actividades comunes y corrientes. Pues clave, manejo de pandemia. Segundo, protocolos para recuperar la actividad económica. No puede regresarse a lo mismo. O sea, yo creo que ya se está hablando, de todas maneras, ya no aguanta el sistema más tiempo. La crisis de salud y contener dio tiempo, ahorita no da tiempo porque la gente se está muriendo literalmente de hambre y no está pudiendo pagar sus servicios mínimos. Realmente con hambre la gente sale a trabajar. Pues ahí la clave son los protocolos y eso va a permitir recuperar una actividad. Y en el mediano plazo, que estamos hablando de 5 meses, 6 meses, Eduardo, o sea, no estamos hablando de mediano plazo 5 años. La clave es entender que vamos a regresar a una economía diferente, ¿sí? O sea, vamos a vivir por lo menos por un año a una economía, lo que The Economist llama del 90%. O sea, aunque uno solo tenga el 90% de su actividad económica, ese es un impacto inmenso, porque ese 10% juega, afecta, a todo el mundo le va un poco mal y a algunos le va muy, muy mal, ¿sí? Entonces eso genera un desorden. Tenemos que aprender a vivir con eso. Ahí va a ser necesario que el gobierno tenga capacidades de actuar para aliviar un poco a la gente de una manera más prolongada, no con una medida de rescate, sino de mediano plazo, programas sociales un poco extendidos. También va a ser importante la reactivación con obra pública, gasto público, porque va a haber un tiempo en el cual otro año no va a haber un crecimiento. O sea, yo no veo que bajamos 3 meses y salimos a un ritmo recuperando lo demás. Eso es un escenario que realmente ya casi no se puede ver. Va a necesitarse un gobierno que gasta más, que ejecuta más, que logra hacer que vengan inversiones, que da certeza, que logra cerrar transacciones, que logra traer transformación económica en una nueva normal. Y en todo esto, en el mediano y largo plazo, la clave, y creo que aquí le paso un poco la palabra a mi colega Tocayo, es el riesgo más grande. Yo creo que Guatemala va a salir bien de esto. O sea, no creo que va a salir mal porque de alguna manera la economía es muy resistente y la gente aquí es muy innovadora y se las arregla, digamos, es pilas, es chambonea, lo que sea, que chapucea lo que necesita hacer. Pero lo importante es que no se pierda la gobernabilidad. Para mí el gran riesgo de esta crisis es que se haya un mayor nivel de pérdida de credibilidad en la acción pública y en la vida, en la sociedad. O sea, que hay una falla en la atención médica tan grande y una falla en el manejo económico y en el manejo de la crisis tan visible, o sea, al final el gobierno creo que actuó muy rápido, actuó bien, y luego está un poco jugándose el futuro porque no termina de implementar, digamos. Entonces, esa pérdida de confianza puede generar una pérdida en gobernabilidad, y entonces ya entramos a una pérdida importante donde el país se vuelve ya difícil de manejar porque no hay credibilidad en las instituciones,
no hay respeto a la ley, y la gente empieza a hacer las cosas a pesar de sus propias cuarentenas, sus propios toques de queda, y no digamos lo que puede pasar con contratos y prestación de servicios en todo el país, en todo el territorio, porque esta crisis impacta de entrada fuerte al área metropolitana, pero sabemos que a mediano plazo y hasta que podamos hacer una vacuna que llevemos a los rincones más grandes del país, va a llegar casi que a todos los rincones del país, donde hay gente mucho más vulnerable. Entonces, Mira, esa respuesta y la guardar la gobernabilidad es claro, y lo estamos viendo en los Estados Unidos por un tema un poco diferente, pero ya había manifestaciones, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en otros países. No sé qué va a pasar en los países con las crisis prolongadas, porque eso no lo hemos visto hasta ahora, digamos. Hasta Italia logró hacer una curva y luego bajar, aunque fue un golpe muy fuerte, España también. Pero aquí realmente la clave es que la gente no pierda la confianza en vivir en el contrato social, en vivir en sociedad, porque realmente ese es el riesgo económico más grande. Hasta ahora las calificadoras lo han dicho, el país está saliendo medio bien, porque inclusive los indicadores no han sido tan golpeados como en otros países. Pero lo importantísimo es que viene de aquí adelante. Pues manejo de la epidemia, manejo de los servicios públicos y credibilidad en la acción pública. con esto yo quisiera preguntarle a Julio, tenemos diferentes escenarios, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, dentro del Ministerio Público también hay crisis, ¿verdad? Vemos que casi ya hay eternos magistrados, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia no se ha elegido. Tenemos viciado supuestamente la elección de magistrados, hay señalamientos en el legislativo, vuelvo a repetir, en el Ministerio Público también, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el sector justicia, Julio? Bueno, recordemos que el año 2020 era un año muy específico que confluía el cambio de los tres poderes. Esto nos dimos cuenta cuando se dio, ¿verdad? Que sucede cada cierto tiempo, creo que es si no estoy mal, es cada 20 años que coinciden el cambio de presidente, Congreso y Corte Suprema. Y esto era lo que nos tocaba en el 2020. Esto genera una inestabilidad grandísima, una falta de certeza de todo tipo, porque imagínense ustedes que en Guatemala, cuando cambia el Ejecutivo, cambian completamente toda la administración. No hay una ley de servicio civil ni estabilidad en las instituciones. Entonces, cambia el presidente, cambia el ministro de Economía, por ende cambia el registrador mercantil, cambia sus asesores del registro mercantil, cambia el registro de la propiedad, cambian los criterios, todo cambia y muchos de los funcionarios nuevos empiezan a aprender de la función, se da el amiguismo y en lo que ellos nombran sus asesores empieza un periodo de aprendizaje que para cuando terminan su periodo, pues ya son expertos en el tema y empiezan a hacer las cosas bien en el mejor de los casos. Eso en el sector de administración, ejecutivo, pero lo mismo sucede en el sector justicia y agregado a la crisis que la Corte Suprema de Justicia en octubre debió haber asumido la nueva Corte. Sin embargo, por los problemas que ya conocemos del sistema de elección de cortes que está completamente colapsado, se ha venido deteniendo este proceso y hasta recientemente pues se está deshaciendo ese nudo para que podamos tener una nueva Corte Suprema. ¿Qué es lo que ha sucedido de octubre para acá? Otros 6, 7 meses perdidos porque la Corte Suprema de Justicia, que está actualmente en funciones, está fuera de su periodo constitucional, al igual que las Cortes de Apelaciones. Hay criterios, ¿verdad? Hay abogados que dicen que sí pueden prorrogar su pedido, otros que no. Al final de cuentas, los magistrados no pueden abandonar su cargo, pero lo que ha sucedido en la práctica es que tampoco están resolviendo ni tomando muchas decisiones porque se sienten incómodos en su puesto, están fuera de plazo. Entonces ha habido un estancamiento ahí en el organismo judicial absoluto. Creo que ya hay, podríamos decir, un consenso en la mayoría de sectores, incluso los opuestos, que el sistema de elección de magistrados colapsó, se prostituyó, el tema de las universidades
participando como electores en las comisiones de postulación, demostró ser un fracaso, que demostró que los incentivos estaban para favorecer la creación de facultades de derecho que no existían o sin un prestigio académico real, sino se buscaba únicamente una posición para poder tener un poder de elección e influencia en el sistema. Eso ya demostró que fracasó y hay que buscar otros modelos. Creo que hay consenso en ese cambio y el plazo de los magistrados. Imagínense ustedes lo que hablábamos en el Ejecutivo de que cada 5 años cambia todo el sistema. Julio Héctor tal vez nos podrá comentar un poco de su experiencia en el Estado, lo habrá vivido y tendrá muchos ejemplos de esto, pero lo mismo sucede con los jueces. Cada 5 años cambian los jueces, o sea, su nombramiento es por 5 años. Lo mismo magistrados de sala y magistrados de Corte Suprema. Esto es nefasto porque la carrera judicial debería implementarse como es en países que tienen índices de Estado de Derecho mucho más altos. Nuestros índices son muy malos. El 60-70% del Rule of Law Index habla de falta de eficiencia en un 60-70% en el sistema civil y penal. De hecho, es peor el civil que el penal. Pero el civil no tiene tanta visibilidad porque ese no sale en las noticias. O sea, si alguien tiene una casa que dio en alquiler y tiene 15 años, que no ha logrado sacar al inquilino, que no paga la renta, eso no hace noticia, ¿verdad? Los juzgados de mayor riesgo son los que hacen la noticia, pero la falta de un sistema sólido genera pobreza, ¿verdad? Me llamó la atención que precisamente para este programa, ayer en Twitter hice una encuesta de qué confianza tenía la población en el sistema de justicia. Y puse 4 parámetros, 25%, 50%, 75% y 100%. Más de 4,000 votos y el resultado fue un 86%, tenía una confianza del 25% o menos. Y me llamó la atención que más de 80 comentarios, las personas decían, ¿cómo no pusiste 0%? Yo no confío en absoluto en el sistema. Más de 80 comentarios diciendo lo mismo. Entonces la percepción del ciudadano coincide con el índice del World Justice Project, ¿verdad? Que eso sí es un índice esquematizado, pero va de la mano. La percepción al final es muy parecida. Una insatisfacción del sistema de justicia, digamos, de más del 60-70%. Entonces, esto, aunado a la crisis del COVID en estos días, yo diría que esto sube a un 95%. Hoy por hoy el sistema de justicia no está operando más que para cosas puramente de emergencia, ¿verdad? Algunas cuestiones constitucionales y personas que son detenidas en flagrancia por delitos, por las faltas y delitos que se están ahora implementando por los toques de queda. Y entonces estamos en una situación muy peligrosa en donde un sistema, como cualquier otro sistema, que no se usa, se atrofia. Nuestro sistema judicial se está atrofiando. Ok, bueno, muchísimas gracias. Recordamos a la audiencia que se puede comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook y en la 98.1, dejar sus comentarios de este tema tan importante. Hoy tenemos a Julio Héctor Estrada y Julio García Merlos con nosotros como invitados. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con este tema tan importante para Guatemala. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Ahora, es muy probable que estés parado en una situación llena de dudas, pero debes saber que antes que nacieras, el Señor estaba formando cada parte de ti, no solo de tu existencia. Estaba diseñando cada una de tus cualidades y talentos. Kirk Franklin,
Un niño abandonado por su propia madre a la edad de 3 años. Después de ese duro abandono, un año después, ya estaba tocando piano. En las mañanas de sábado, una tía quien se hizo cargo de él, recogería latas para pagar sus lecciones de música. A la edad de 7 años, ya tenía una oferta para un contrato de grabación. Actualmente, es uno de los representantes más grandes de la música gospel, ganándose un espacio en la historia de la música cristiana. No importan las circunstancias de tu vida, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Aunque no veas por completo cada parte del camino, Él tiene una promesa para ti. Continúa, camina, ten fe. Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted en su programa de Vamos Guate, hoy martes 2 de junio. Usted nos está escuchando por la 98.1 FM Ilumina y nos está viendo usted también por Vamos Guate en la página de Facebook y en la 98.1 también. Así que le damos la cordial bienvenida. Con nosotros está Julio Héctor Estrada y Julio García Merlos. Luis Fernando. Gracias, Eduardo. Y también quisiéramos pedirle, si usted tiene ahí, si está conectado a través de Facebook, que usted pueda compartir esta transmisión. Ahí únicamente le da un share ahí para que más personas puedan conocer lo que estamos conversando el día de hoy. El tema que estamos hablando es los desafíos económicos y la certeza jurídica hoy en Guatemala. Entonces, por favor, comparta este programa para que más personas puedan también escucharlo. También tenemos un canal ya de YouTube que se llama Vamos Guate. Usted ahí puede ingresar ahí desde la comunidad, desde la comodidad de su casa y poder ver este programa y profundizar un poquito más en los conceptos que estamos conversando el día de hoy. Así que dele share ahí, compártalo en este momento. Le agradeceríamos mucho para que más personas puedan conocer y difundir este valioso tema. Comenzando, estamos hablando un poquito con Julio Héctor Estrada y con Julio García Merlos. Quisiera tal vez, Julio Héctor, con la experiencia que has tenido como exministro de Finanzas y también como candidato a la presidencia, en la parte económica, uno de los grandes problemas es que es ¿cómo se entiende la poca ejecución que existe? El descalabro administrativo que está existiendo en el Ministerio de Salud en cuanto al tema financiero. ¿Cómo se puede explicar un poquito esto? Y aparte de esto, Julio Héctor, teniendo un préstamo tan grande que hay, porque, digamos, se ha privilegiado mucho la parte de salud, pero la parte económica realmente, de hecho hay una Comisión Nacional de Salud, pero no hay una Comisión de Reactivación Económica. Tal vez si pudieras condensarnos un poquito esta parte, ¿cómo poder explicar estos temas? Sí, miren, no es por ser particularmente crítico, pero una buena parte del descalabro es capacidad administrativa, capacidad de gestión. Como decía Julio antes, este gobierno lo atrapa la epidemia, la pandemia temprano en la administración. El Ministerio de Salud ya venía mal. Hasta los primeros 2 meses su ejecución fue básicamente nula. El nivel de abastecimiento había bajado significativamente y cuando lo golpea la pandemia se le traban las carretas y realmente, de verdad que es un problema de liderazgo. Ustedes lo conocen muy bien en todos lados se siente esa percepción. Si no hay una persona que entiende específicamente los temas, le cuesta mucho exigir a la gente que está abajo. Yo siempre digo que le hacen judo administrativo, le piden una cosa y le devuelven una cosa diferente y se lo entrampan. Y ahí ha sido un poco gente que realmente en nivel medio y alto no viene de carreras y con conocimiento de la administración pública. Y eso es un riesgo, y cuando el riesgo se conjunta que efectivamente sucede un evento catastrófico como el que estamos viendo, tenemos ese entrampamiento. Y estoy escogiendo no pensar mal. Digamos, en un tema que hay otros intereses que se han chocado ahí, que han entrampado toda la ejecución. La disponibilidad ¿es difícil la administración pública? Sí. Como para explicar lo que ha pasado, no. Aquí ha habido un fallo de gestión, un fallo de liderazgo. ¿Sí? Y se nota en muchos campos. Ya ayer el Congreso se lanzó un montón de enmiendas tratando de entrampar y eso va a enredar más las cosas. Vamos a ver cómo les va. En la parte de salud, yo sí pienso que hay una comisión porque finalmente tenemos un problema de salud. Espero que la Comisión de Salud, y lo he visto un poco, el doctor Asturias empieza a plantear cosas que hagan consistente su capacidad de implementación. Yo creo que cualquiera que haga una reacción primaria atendiendo la crisis de salud se va a dar cuenta que solo llega tan lejos con la crisis de salud mientras aguante su visión de lo que va a pasar en la parte económica. O sea, no tiene sentido andar imponiendo cosas que podrían hacer, quédense todos en casa y no salgan para nada, ni a comprar. La gente se muere de hambre, no puede comer. No trabajen, pues pronto rompe la cuarentena y se vuelve un caos
Entonces yo creo que tiene que tomar en cuenta, entonces yo creo que sí están pensando mucho en las medidas de regreso a actividad, escalonamiento y regreso a la actividad económica de forma parcial, al menos en la parte de los medidas que puede tomar el gobierno para compensar esos problemas. Y ahí ha habido también un poco de falta de ejecución en la parte de los programas. Tengo que darle cierto reconocimiento a la dificultad adicional en la parte económica, el hecho que Guatemala no tiene herramientas de fomento y protección económica previas. O sea, un país como Estados Unidos dice, váyanse al seguro de desempleo, normalmente habían 1 millón de personas ahí, ahora hay 15, pero no mismo pasar de 1 a 15 cuando ya existe el programa, que pasar de cero a 300,000 cuando no existe el programa. Entonces hay que crear todo de cero. No hay un programa de transferencias directos a la gente del sector informal porque son el sector informal. Entonces crea este proxy de llevarles plata a través de la factura eléctrica y transferencia a sus cuentas. Entonces toma un tiempo montar todo eso. No hay un fondo de garantía para empresas para garantizar préstamos, porque no hay. Nunca se ha hecho, lo que han hecho no funcionan. Entonces, en Perú lo ponen a funcionar, le dan más dinero a uno que ya existe en Colombia, pero en Guatemala hay que crearlo de cero. Entonces ahí CHN estará 2 meses en empezar a funcionar. Entonces sí habían factores adicionales que lo hacen más complejo, pero de aquí en adelante de verdad que la clave es la actividad económica en Guatemala. Tenemos un estado pequeñito, es el estado más pequeño del mundo, o sea, tampoco esperamos que haga grandes cosas un estado que normalmente es pequeñito, no tiene la capacidad para eso, que 2% del PIB es haber crecido 25% de su capacidad de acción, pero depende sobre todo de la actividad de las personas. Entonces tenemos que lograr que las personas regresen a la actividad rápido, pero bien, ¿sí? Cuidando protocolos y todo. Y tal vez la parte más compleja de resolver es cómo el Estado debería haber podido tolerar un nivel de contagios de 300, 200 personas diarias, un total de gente en el sistema de 8,000 o 10,000 contagiados en un momento determinado, 1,000 graves, y eso se podría administrar, que es lo como ha hecho Alemania. El problema es cuando truena el sistema con 1,000 contagiados, ¿sí? Entonces la gente entra en caos, entra miedo. O sea, esa falla es la que falla. Y luego, como decía antes, Julio, en el tema de justicia, y lo pasa en el medio ambiente, pasa en el DICABI, pasa en el registro de la propiedad, ya hay que regresar porque ya no se puede seguir funcionando con las entidades públicas paradas. Y hay que encontrar ese balance entre funcionar con cuidado sin que se descontrole la enfermedad, porque el descontrol también genera caos, genera un pánico, genera una pérdida de vidas importantísimas y valiosísimas, pero sobre todo económicamente no hace sentido. La gente va a regresar a sus casas y encima con un resentimiento muy grande. Entonces sí, es un problema de la administración pública, de gestión, es un problema de comportamiento, la costumbre del guatemalteco de seguir protocolos, de seguir instrucciones. No es un país particular, uno que ha trabajado con gente, sabe que hasta le cuesta que el de la garita, el guardia siga el protocolo diseñado, lo sigue 3 días y después empieza a pasárselo. Entonces es importantísimo seguir protocolos, ser cuidadoso, y trabajar de manera ordenada para poder regresar a la actividad privada, porque al final la gente de Guatemala es un país de economía privada. Son las personas las que generan valor y tenemos que poder permitir que lo hagan. Julio, solo una pregunta, del porcentaje del PIB, ¿cuánto se dedica al sistema de salud en Guatemala? Un poquito, solo Ministerio de Salud, un poco más del 1%. Si se toma el ICS y Salud es como el 2%. Es un porcentaje bajísimo. Y tampoco podría haberse hecho milagros. Yo creo que sí se pueden haber hecho algunas cosas más que se empezaron a hacer y se quedaron a medio camino por temas administrativos. Pero nunca íbamos a hacer Costa Rica. Yo nunca he tenido envidia de los ticos para hacerles verdad en el fútbol, ¿sí? En otras cosas siento que el país se vende más de lo que es. Pero ahora sí, ahora se ganaron el premio, pues, o sea, a su capacidad. Fíjense qué interesante. No es tanto la cobertura universal, y eso ha hecho que haya menos muertos, que es muy valioso. Pero es su capacidad de tener un primer nivel de atención de salud y una capacidad de rastreo y entendimiento en la gente desde chiquito de que tiene que seguir algunos protocolos de inocuidad y de limpieza y sanidad. Permiten que rápidamente ellos muevan suficiente gente para poder darle seguimiento a los contagios, pruebas y rápidamente controlar y aplastar la curva. Es una experiencia única que Guatemala tuvo a su alcance, la tuvo por ahí por abril y se le fue. Ahora estamos en otro escenario, desafortunadamente. Ellos lo lograron, porque tuvimos el tiempo para prepararnos, el arranque lento, y lo pudimos haber hecho. Ahora ellos están ya jugando fútbol, regresando a restaurantes y todo, que es mucho más fácil con una enfermedad controlada. Nosotros vamos a tener que hacerlo con una enfermedad a medio descontrolada, como lo está haciendo México, como lo está haciendo Colombia, como lo está haciendo Perú. Pero no hay manera de hacerlo diferente y vamos a tener que tomar muchas más pérdidas y mucho más pérdida de vidas. Julio, una pregunta con respecto, bueno,
hizo la comparación, Julio Héctor, para contarles a ustedes, tuvimos al expresidente del Congreso de Costa Rica en el programa aproximadamente hace 15 días y cabalmente nos hablaba de todo el sistema de salud, pero también lo que lo acompaña a ese sistema de salud eran el sistema de leyes y de legislación que ha acompañado a este sistema de salud, ¿verdad? Porque no se le permite ejecutar en el Ejecutivo exactamente fuera de la ley, ¿me explico? Entonces hay leyes que regulan los diferentes ministerios y me llama mucho la atención, Julio, por ejemplo, el estado de excepción, el estado de calamidad, de una vez todo lo que ha venido pasando con Guatemala y la verdad se aparenta que no se respeta la ley. Yo no voy a tocar el tema específico, pero ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo puede salir después de las 5. O sea, gente que ahora me sorprende que ahora es periodista, es fotógrafo, es etcétera, etcétera, y ahora pueden moverse indefinidamente, ¿verdad? He visto bajarse de carros con de permiso para circular y se baja la persona vestida de gimnasio, por ejemplo, a deshoras. ¿Qué pasa con esto de la certeza jurídica? El guatemalteco, tu encuesta decía que no confía en el sistema, pero ¿qué puede pasar a corto, mediano plazo si esto continúa así? ¿Verdad? O sea, ya vimos que el presidente bloquea un fin de semana y hay disturbios. Persiguen a un alcalde, el alcalde escondido en el techo, ¿verdad? O sea, cosas que a veces no entendemos y a veces lo dejamos a un lado por estar enfocados en la pandemia, Julio. Yo creo que la situación del COVID es única y vino a hacernos cuestionar muchísimo distintos sistemas de gobierno, porque han habido multitud de estrategias diferentes a nivel mundial y en cuanto al manejo de la pandemia, y ahí están los resultados para compararse. Y de hecho, recientemente hay estudios que dicen que un encierro absoluto comparado con medidas, o sea, no absoluta libertad, sino con medidas de distanciamiento social, de preventivas, el uso de mascarilla, el lavado de manos, tienen resultados casi iguales. Eso se va a ir viendo con el tiempo y son decisiones que tienen que tomarse anticipadamente ante una pandemia que no se conoce todavía en su totalidad cómo se comporta. Entonces, no podemos atribuir al 100% el éxito de una política a ella, porque puede hacer que el virus se comporte de una u otra forma. Hay diferentes teorías. Creo que en Guatemala es importante concentrarse en el número de muertos, no solo en el número de contagiados. La verdad que el número de muertos en Guatemala considero que es bajo, lo cual es muy positivo para el país. Cuando vemos el porcentaje de muertos comparado con el porcentaje de muertos por otras causas, nuestro porcentaje es es más bajo del 1%. En otros países como Bélgica llega al 50% de muertos por COVID comparado con otras causas de muertes. O sea, en Guatemala tenemos 226 muertes más o menos al día. Esa ha sido la estadística por distintas causas y llevamos en ¿Contagiados? No, por otras causas. Que se mueren de Por cualquier otras cosa. causas. Sí, ajá. ¿Verdad? Por cualquier causa, siempre en los últimos años se han muerto 220 personas diarias, ¿verdad? Entonces, cuando vemos por COVID, van ¿cuántos? 100 a la fecha. Sí, estamos a un nivel de 10 diarios ahora. ¿De cuántos 10 diarios? Sí, 10, 15. Digamos, son 110 fallecidos en promedio hasta el día 116, perdón, hasta el día de hoy. Sí, yo creo que todavía no hemos llegado a los 10 diarios. En los últimos días tal vez han habido 8 por ahí, 8 diarios, pero si vemos el total en los 3 meses de 116 dividido 3 meses desde el primer contagio, pues la tasa de muertos diarios 0.002% del total de contagios. es muy baja, ¿verdad, Luis Fernando? Entonces, Sí. Eso nos hace pensar que hay otras causas. O sea, el estimado de muertes por causa de desnutrición para el año 2020
en Guatemala son 3,700 niños que van a morir de desnutrición, ¿verdad? Entonces, cuando vemos otras causas, ¿verdad? Sumadas, vemos que el COVID sí es un problema, pero por alguna razón, y probablemente todavía no la sabemos, en Guatemala el número de muertes no ha sido alarmante. En Bélgica, como les digo, vemos que el 50% de las muertes llegó en su pico a ser por COVID diariamente. Y eso puede tener distintas explicaciones. Hay una serie de teorías que todavía no estarán probadas. El índice de población adulta o arriba de 60 o 70 años en estos países europeos pudiera explicarla, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en Guatemala tenemos que tomar decisiones con base en la infraestructura que tenemos. Y teniendo un Estado que no puede garantizar una atención médica, vemos los videos del ICS, ustedes los habrán visto, la gente en los corredores tirada. Había un video de una persona que decía en el ICS que se tenía que bañar sobre las heces de otra persona. O sea, esa situación realmente demuestra pues que el Estado de Guatemala no tiene ninguna capacidad, hoy por hoy, esa es la realidad, de dar una atención médica. Entonces, sobre eso me parece inmoral que un gobierno encima venga a poner aún restricciones más grandes a la movilidad o a la libertad de las personas que tienen que buscar cómo sobreviven. O sea, no van a tener una atención estatal, pero los condenan a no salir, ¿verdad? A no buscarse, procurar su alimentación, y eso es realmente algo muy dramático, ¿verdad? Porque si bien es cierto que va a llegar la ayuda a algunas familias, esto va a ser solo temporal y la crisis no va a durar 2 o 3 meses. El presupuesto que se hizo para este bono de familia, si no estoy mal, es para 3 meses. Y después de esto, ¿qué? O sea, las personas van a necesitar continuar procurándose un sustento de vida. Entonces, sí preocupa esta falta de capacidad de ejecución del Estado. No creo que la vaya a poder lograr mejorar si no se ha podido lograr en los últimos 20 años, en los últimos 2 o 3 meses. Entonces, a mí me gustaría diferenciar entre estos bonos que tienen un objetivo solidario. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser solidarios, los guatemaltecos entre nosotros mismos. Hay personas en estado de necesidad y debe atenderse esa urgencia. Ahora, que esto vaya a servir como una reactivación económica, tengo mis serias dudas, ¿verdad? Y que proyectos de gasto público, también, Julio Héctor, a mí me genera mucha duda y desconfianza. Por ejemplo, la ley de interés preferencial, que es un proyecto de ley que busca supuestamente generar, oferta de vivienda popular. A mí me genera mucha duda porque realmente pareciera ser que estas leyes lo único que buscan es beneficiar a ciertos sectores, probablemente al sector de la construcción y a algún banco probablemente en específico, porque lo que generan es una serie de privilegios y mecanismos para que el sector de la construcción pueda generar una producción de vivienda y pueda venderla garantizándose en un alto grado un pago a través del sistema bancario, y se crean una serie de mecanismos como en esa ley para que a los empleados se les pueda deducir de su sueldo, se pueda garantizar el pago de intereses, que el Estado financie esos intereses, ¿verdad? Pero pareciera ser que más que un objetivo real, digamos, de social, tiene estos otros intereses populistas Esta ley, si no me equivoco, tiene ya rato de estar ahí, Julio Héctor. La vez pasada creo que lo platicamos, ¿verdad? Creo que el ponente es Oscar Chinchilla, uno de los ponentes de la ley. Sí, bueno, tal vez nos puedes ampliar un poquito, Julio Héctor, de tu perspectiva de esa ley, pero tal vez solo para caer en eso y después retomar el tema de la activación económica y la certeza jurídica, porque sí vemos una carencia
de certeza jurídica, leyes que están pasando, pero tal vez Julio Héctor nos amplías alusión a lo que dijo Julio. O sea, la ley de interés preferencial, yo no soy el mayor fan de la ley, creo que puede funcionar en combinación con otras cosas. No es una ley de reactivación económica y mucho menos de rescate económico. En la situación actual, igual su impacto será en 1, 2 o 3 años más adelante, una vez que se desarrollan los procesos en oferta de vivienda. Creo que hay una parte de gasto público donde el sector privado no va a estar, digamos, no va a estar de vuelta en el segundo semestre de este año, o si se pudiera invertir más en carreteras, si se pudieran gastar los 6,000 o 7,000 millones de quetzales que tienen de reservas el INDE, la Portuaria Quetzal, la Portuaria San Tomás, el INTECAP, el IRTRA, ¿sí? Que no se lo gastan, y este sería un momento interesante para hacer proyectos de infraestructura, de turismo, de capacitación. Se podría inyectar dinero de lo público en la economía. Igual, el Estado de Guatemala es relativamente chiquito. O sea, lo más importante es poder recuperar la actividad económica sin que se salga de control la enfermedad. O sea, quiero aclarar que estoy de acuerdo con Julio que el Estado tiene capacidades limitadas, puede hacer más cosas, obviamente si contrata más gente, si se ordena mejor, si implementa mejor, pero simplemente regresar sin ningún tipo de restricción, confiando en que la gente va a hacer lo mejor que pueda, sí va a generar externalidades. O sea, la gente se va a contagiar más rápido y va a haber mucho más gente muriéndose y con enfermedades graves. Y una vez que se sale de control, regresar al monstruo, a la botella, dentro de la lámpara, es bien complicado. Entonces hay una justificación. Por eso lo que hay que buscar ahora es una manera de irlo escalonando de vuelta, y ahí la capacidad de hacer pruebas y seguimiento a contagios sigue siendo la aplicación killer, digamos. O sea, se necesita poder aislar, encontrar a la gente, que la gente se va a testear rápidamente, descentralizadamente, para poder regresar a una actividad económica más ordenada y que la gente se auto ponga en cuarentena, digamos, si no queremos que lo hagan en la parte de salud porque no lo pueden atender, pero sin pruebas en lo público o en donde sea, digamos, y para medir gente, pagar las pruebas PCR privado tendría un costo prohibitivo para el grueso de la gente contagiada. Algunos podrían pagárselas en un hospital privado, pero es un porcentaje chiquitito de la población. El grueso de la gente no podría pagarlo. Entonces el Estado tiene que entrar a hacer esa función. Algo que me llama la atención que acabas de decir de la descentralización. Hay un grupo de personas que está hablando que después de esta crisis hay que retomar el tema de la reforma constitucional. Por ejemplo, fortalecer los gobiernos locales, por ejemplo. He estado escuchando de la descentralización, he estado escuchando también sobre fortalecer el municipalismo, porque vemos una carencia en cada uno de los gobiernos locales que son muy dependientes al gobierno central. Pues aquí todo está centralizado, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, Julio? Sí, definitivamente es importante para que haya desarrollo en cada municipio, en cada comunidad, que se den las condiciones amigables a la inversión, ¿verdad? En el caso particular, yo he visitado localidades, por ejemplo, como San Rafael Las Flores, donde está Minera San Rafael, y una comunidad como esa, cuando le permitís una descentralización y que exista presencia del Estado, se genera automáticamente un ciclo económico, ¿verdad? Llega una inversión como una minera y rápidamente empiezan a salir, por ejemplo, hoteles, bancos llegan a hacer presencia porque los trabajadores necesitan ir a sacar un cajero automático, sus pagos, empieza a generarse empresas como transportistas de petróleo, talleres de maquinaria, en fin, empieza un desarrollo económico en la región, pero mientras mantengamos todo centralizado en Guatemala, que está el registro mercantil, hay 2 agencias nada más para hacer cualquier trámite, incluso una licencia de conducir, un pasaporte, el RENAP, todo lo que está centralizado, eso hace muy difícil que el desarrollo continúe en todas estas regiones. Entonces, los recursos... Yo soy escéptico. Yo, por ejemplo, pienso, y lo dije en la campaña también, había otro mi colega que era muy municipalista, varios. Miren, cuando uno empieza a ver ejemplos de otros países, como Guatemala, le encanta ver cómo funcionan otros países. Mira la reacción en Alemania y se fue descentralizada. Sí fue descentralizada a nivel de Bundesland, ¿sí? Que es un estado de la Federación Alemana.
Rheinfeld-Westfalen, por ejemplo, donde está Düsseldorf, Köln. Pero Rheinfeld-Westfalen tiene 15 o 18 millones de habitantes. ¿Sí? Hay una descentralización también a nivel municipal muy tradicional de las municipalidades alemanas, de que viene de siglos, con capacidades diferentes de los principados originalmente. Mira la descentralización en México, dice en Estados Unidos el estado de Nueva York, pero el estado de Nueva York es el estado de Nueva York. Guatemala tiene la escala más o menos de un estado colombiano, o brasileño, o un estado alemán grande, digamos. Mucho de lo que mencionaba Julio, o sea, el registro mercantil, yo creo que el mundo ha avanzado de tal manera que lo que necesitamos de tecnología debería ser electrónico, trámite, digital. O sea, abrirlo a nivel municipal en muchos casos generaría caos. Y en el tema de salud va a surgir exactamente lo mismo. Lo que pasó en Guatemala ahora con la capacidad de salud es también la consecuencia de una cosa que hemos señalado con insistencia, de una absoluta destrucción de la capacidad de atención a primer nivel, que es la atención a nivel comunitario. Si hubiera una red de gente que da seguimiento a contagios, que puede ir a hablar familia por familia, se pueden mecanismos de testeo que pueden estar descentralizados, pero con un solo sistema de control donde están los 16, 17 millones de guatemaltecos registrados, la capacidad de Costa Rica no es por centralización o descentralización que pudo actuar más rápido, fue porque tenía ya esta red montada y no es tanto por su cobertura universal, que es fantástica, digamos, y su inversión inmensa en el tema de salud, pero es la inversión a primer nivel, la que tiene Cuba también, digamos, la que tiene más desarrollada Colombia, ¿sí? Es esa nivel primer que va con la gente, el extensionismo de salud, ese es esencial, y no tenerlo, que no es tan caro. Obviamente habría que duplicar el presupuesto de salud para tener una cobertura universal a primer nivel en Guatemala, pero esos 6,000 millones de quetzales al año más. Si no hacemos esas inversiones, de verdad que estamos, y esperemos que aprendamos de esta crisis, porque vamos a estar con la camisa levantada de aquí en adelante. Y para poder atenderla de manera continua por 2 años, la tenemos que desarrollar. Entonces, ojalá que aprovechemos esta oportunidad para invertir en lo que hay, que no es hospitales grandes con respiradores. Hay que hacer eso en capacidad de emergencia, pero hay que invertir en la capacidad de tener los 4,000 puestos de salud, con capacidad de pruebas, con tecnología digital para poder realmente atender gente con enfermedades mínimas, con gente que le dé instrucciones a la gente en el interior de cómo hacer una buena cuarentena, en qué momento curarse con la medicina que va a aparecer para atender esta enfermedad dentro de 6 o 8 meses. Va a haber un medicamento para curar la enfermedad que pueda vacunar. Esa es la gran falla de Guatemala, pero no es que lo haga la municipalidad. Si eso lo esperamos a que lo hagan las 340 munis de Guate, aparte de salud, hay que involucrarlas, pero no va a ser la solución. O sea, el cambio de organización no nos resuelve el problema. Nos ha faltado la prioridad y definitivamente la capacidad de implementar esos sistemas que hoy en día no son nada del otro mundo. Si ya tuvimos un mejor nivel de primer nivel de atención hace 10 años y lo desmantelaron en 2011, 2013, primero cuando se volaron en la UNE se volaron los patronatos en la parte de salud y la coprestación de servicios, y luego en el PP que votaron las ONGs. Bueno, vamos a continuar, vamos ahorita a un corte y regresamos con Julio García Merlos y Julio Héctor Estrada aquí en su programa de Vamos Guate. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en este momento. Recuerde, si sale de casa no olvide llevar su mascarilla. Limpie con alcohol o cloro las superficies de los objetos con las que tendrá contacto. Lave sus manos con jabón constantemente. Fuera de casa, evite las aglomeraciones. Respete las medidas tomadas por las autoridades para hacer frente al COVID-19. Estas buscan beneficiarnos a todos. Recuerde que al obedecer a las autoridades, honramos al Señor. Esté donde esté, quédese con Dios. Sobre todo problema, incertidumbre y temor, el Señor nos dará la victoria si obedecemos sus mandatos. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Vaya con Dios. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate. Usted nos escucha por la 98.1 FM Ilumina el Camino y también en Vamos Guate y en 98.1 por Facebook. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los cibernautas que se están comunicando con nosotros desde ya. Puede dejar usted sus mensajes, su opinión con respecto a esto. Yo solo antes de darle la palabra a Luis Fernando,
quiero hacer un comentario de lo que estaba diciendo Julio Héctor. Sí, yo creo que el sistema, yo trabajé muy de la mano con el Ministerio de Salud de Costa Rica con un programa que nosotros desarrollamos en Retaluleu. Trabajamos con los Sensinais y entendimos cómo los costarricenses, desde antes de que entre el niño al colegio, ya lo están nutriendo con estos Sensinais. Pero una de las cosas importantes que decías era el control que ellos tienen, o sea, la tecnología que ellos tienen con una base de datos. Hoy encontramos centros de salud en Guatemala donde los ejecutores de salud están escribiendo en un libro los datos de las personas, ¿verdad? Carecemos de esa tecnología, no llega el Internet, por ejemplo, a pesar de que tenemos más de 22 millones de usuarios de celular y tenemos una penetración de Internet que no es la correcta y tenemos 2 organizaciones robustas en Internet, no hemos logrado penetrar adentro de la tecnología. Pero algo que me llama mucho la atención es la carencia y presencia del Estado de Justicia. O sea, por ejemplo, hace un tiempo atrás se eliminaron los jueces de paz, que eran sumamente importantes dentro de los territorios fuera de la capital. Vemos que carecemos de presencia del Ministerio Público, a pesar de que se han abierto nuevas fiscalías, carecemos de presencia del organismo judicial. Podríamos decir que la presencia ¿cómo se llama?, del bufete público está también carente en muchas de las áreas. O sea, no solo en la parte de salud, pero la parte de justicia. O sea, la parte de justicia carecemos de una descentralización y de penetración dentro del Estado. Julio. Y tal vez, Eduardo, lo que decías solo para sumarle ya la pregunta de Julio y lo que decía Julio Héctor, lo que hablamos de Costa Rica, que el 8% del PIB va a educación y el 6% del PIB nacional de Costa Rica va a salud, mientras que nosotros el 2%, según lo que dice Julio Héctor, sumado el ICS, y que desde 1940 ellos vienen trabajando un sistema con 7 hospitales tipo A. Entonces, esas son de las grandes razones por las cuales un sistema como Costa Rica sí logra responder, y en el caso de Guatemala espero que lo que pasa es de que la pandemia vino a desnudar el sistema de salud, pero si hubiera sido una crisis educativa, hubiera desnudado el sistema de la crisis educativa. Si hubiera sido un tema bueno, ya lo hizo, Luis Fer. Ya lo hizo. Bueno, sí, o sea, sí. Ni los colegios privados están a la altura de poder brindar esa educación que se necesita hoy en la parte tecnológica, ¿verdad? Están adaptándose. Unos están conocidos, ya tenían plataformas educativas, pero la metodología pedagógica para enseñar no la tenían, ¿verdad? O sea, yo creo que vino a desnudar, bueno, no vino a desnudar, creo que todo el tiempo lo hemos sabido. El problema está que ahora se ha vuelto más palpable y que definitivamente hay que trabajar en él. Y lo que hablas de la descentralización también de las 340 municipalidades, que yo creo que sí, el sistema federalismo funciona, pero en Guatemala el tema es que tenés narcotráfico, tenés delincuencia, tenés pobreza. Entonces tenés muchos alcaldes cooptados por el narcotráfico, que realmente lo que están mandando ahí es el narcotráfico y no la gestión municipal. Entonces ahí es donde se nos complica mucho el tema federalismo. Ahora me voy a la parte también de qué se hicieron los 3,000 o 4,000 personas que detuvieron en los toques de queda, si todavía siguen presos, ya los liberaron o no. De hecho estaba viendo un caso ahorita de un caso de Bancafé, de González, que tiene 9 años de prisión preventiva. No estoy diciendo si que es culpable o no. Eso debería, es terrible, desde hace desde años. cualquier punto de vista es catastrófico. O sea, 9 años de prisión preventiva. O sea, esa es una ridiculez. O sea, porque ni siquiera ha llegado a la etapa... No sé si, creo que por un tema de la Corte de Constitucionalidad, que también se quedó esta minera de San Rafael, que también ya no logró avanzar. Ahora, esto me lleva a la pregunta, Julio García, es la crisis de justicia que existe, ¿se agravó ahorita o simple y sencillamente se agudizó más? Bueno, en son de broma, algunos colegas dicen bueno, estamos igual, el sistema no funcionaba y ahora no funciona. Pero no, en la realidad el sistema de justicia, hay estudios que dicen que su eficiencia era del 35% en promedio. Ahorita andaremos en el 5%, no, probablemente menos, ¿verdad? O sea, solo se tienen cuestiones
constitucionales de pura emergencia. Está colapsado el sistema de justicia. Este retraso va a repercutir en un atraso de más de 4 o 5 años de audiencias, imagínense. O sea, el sistema ya colapsó, ¿verdad? Tenemos que reestructurarlo. En el ámbito penal, por ejemplo, esto tiene una explicación de una mala estrategia. En países desarrollados, el 95% de los casos penales se negocian. Ustedes han oído de plea bargains y acuerdos similares, ¿verdad? Si en Estados Unidos el porcentaje de casos que se quieren llevar a juicio aumenta del 5% al 7 o el 8%, colapsa. Un poco lo que decía Julio Héctor, comparándolo con la economía, ¿verdad? Si tenemos una caída de un 2% en la economía, eso es una tragedia. Ahora que tenemos que operar con una economía del 90%, sigue siendo una tragedia, pero digamos, vamos a tener que convivir con ella. Lo mismo sucede en el sistema de justicia de Guatemala. Nuestra estrategia era malísima, sigue siendo mala, porque toda la vida hemos querido llevar el 100% de casos a juicio. Eso es absolutamente imposible en Guatemala. Es como que si quisiéramos ir al Mundial de Fútbol ganando todos los partidos 12-0 y que esa fuera nuestra estrategia de eliminatoria. O sea, es imposible. Nosotros tenemos 6 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando un país desarrollado que lleva el 5% de casos a juicio tiene 20 o 25 jueces por cada 100,000 habitantes. El presupuesto nuestro es del 3% del presupuesto nacional, es un presupuesto muy bajo para el sector justicia. Entonces, nosotros tendríamos que cambiar nuestra estrategia completamente, hacer buenas investigaciones penales y negociar el 95% como hacen los países desarrollados, llevar a juicio solo el 5% de los casos. Entonces, yo creo que... saturar y desfogar el sistema. Perdón, Julio. Yo en el año 2016, ya lo dije yo, estuve sentado en una mesa técnica de una propuesta a la reforma al proceso abreviado. Uh-huh. Lamentablemente se utilizaron diferentes tácticas de parte de la comisión de la CICIG y pues después los señores diputados hicieron la famosa ley de reducción de penas. El gran problema es que no era quien se beneficiaba en la propuesta que nosotros estábamos haciendo al proceso abreviado, sino que era realmente reducir esa mora judicial y mora fiscal que hay. Porque aquí no nos perdamos de vista. O sea, hay una mora fiscal y hay una mora judicial, donde hay jueces que ya no tienen engavetados ciertos casos y no avanzan. Pero no me quiero meter en toda esa parte porque ahí sí que, como diría Julio Héctor, que por cierto no me has contestado la pregunta de Bukele, me pico en el tema porque viví muy de cerca el proceso de la reforma que estábamos presentando como propuesta de ley. Pero una pregunta, Julio, que me llama mucho la atención también, que tiene que ver con un tuit que hiciste con respecto a tu cliente que hizo una reducción de salarios dentro de los ejecutivos. Y después, en base a esto que te estoy preguntando, me gustaría, Julio Héctor, ¿qué piensa de lo que este cliente de Julio García Merlos realizó, verdad? Que para vos era un acto muy, muy loable el hecho de reducirse los salarios. Gracias, Eduardo. Yo lo comentaba más como un ejemplo de liderazgo gerencial, ¿verdad? A mí me toca trabajar con muchos equipos de gerentes de empresas y algunas crean esa cultura de solidaridad entre los equipos, y eso para mí, el valor humano de los equipos es el más alto que puede tener una empresa, ¿verdad? Entonces, yo lo ponía de ejemplo como este gerente que, lejos de empezar digamos, a recortar o despedir, lo que hizo fue, todos estamos en el mismo barco y todos nos vamos a reducir el sueldo en esta tormenta hasta que salgamos, y él estaba ahí en el campo de batalla, siempre lo ha demostrado, y esa fidelidad con su equipo luego se traduce en una inversión a largo plazo de activos intangibles, ¿verdad? Ahí tal vez no está de acuerdo Julio Héctor, y yo también hago la salvedad que no muy creo desde el punto de vista económico en llamarle activos intangibles a lo que se le llama comúnmente, a las relaciones, a la salud, ¿verdad? Pero solo hablando vulgarmente, pues, ¿verdad? Creo que sí son
activos muy importantes que una empresa puede generar en sus proveedores, en sus clientes, no aprovecharse de la situación, sino generar esa confianza a largo plazo, va a pagar dividendos. Ok, Julio Héctor, perdón, solo enlazando la pregunta. Tal vez, Solo una pregunta. contestando tu pregunta, Sí. uno, yo creo que le dejo el reto a Julio, a Eduardo, que tienen que estar a nivel, y Eduardo con el programa. No hay que dejar que la crisis se desperdicie. Yo creo que hay un gran reto al liderazgo del país de aprovecharlo. A veces, en tiempos de guerra, se hacen las innovaciones tecnológicas y organizacionales más grandes. El colapso del sistema tal vez es la oportunidad, Julio, de digitalizarlo, de retomar el tema de negociación y liberación temprana, prisión domiciliar. Ahorita empezó el primer contagio en el tema carcelario. Ahí ese tema, erradicarlo va a ser esencialmente próximo a imposible, ¿sí? Porque una vez que entra una enfermedad a una cárcel en Guatemala con el nivel de hacinamiento que es épico, si no histórico, digamos, así, regresando a los tiempos de Sodoma y Gomorra combinado por 20, digamos, una locura total, va a ser muy destructivo. Entonces, yo creo que este es el momento de hacer cambios también en la parte de trámites, en registro mercantil, el colegio de abogados, Julio, o sea, que no puede uno comprar, tiene que ir personalmente a comprar. La SAT que nos votó, el colegio de abogados nos votó el cambio del papel protocolo por papel con seguridad electrónica en la Corte de Constitucionalidad. Ahora se pueden retomar una serie de cambios que puedan favorecer eso y tal vez repensarse cómo invertir en salud, como otros factores. Yo creo que lo que está haciendo la persona que mencionaba Julio en su ejemplo es correcto en el sentido de el daño es menor, porque la gente puede reducirse un poco su ingreso y obviamente va a tener problemas por eso, pero tiene la certeza de que va a continuar, va a tomar decisiones diferentes, va a tener más tranquilidad y dice, bueno, tendré que apretarme el cinturón, pero tengo algo. Eso se buscaría con un seguro de desempleo, con una suspensión temporal, que era el espíritu, digamos, de la ley que se pasó en el Congreso para el Ministerio de Economía. Originalmente era para el IX, y lástima que no se implementó vía IX. Pero la idea es precisamente que la gente se suspenda, pero no pierda el trabajo, porque además la contratación, las prestaciones, la fricción, digamos, de aprendizaje es grande y entonces afecta el regreso a la economía y el retorno a una economía con mayor crecimiento. Y bueno, me preguntaba por Bukele. Sí, dale. No, solo te quería decir que lo que él hace interesantemente es bien falaz, interesante con creatividad, porque dice, no son las empresas, sino, vamos a ver, conceptualmente es incorrecto porque la demanda siempre está, el consumidor siempre existe, pero el que genera el valor agregado, el que organiza la producción y ofrece un servicio con valor agregado es el emprendedor, el empresario, la empresa, el inversionista. Porque los recursos están ahí y la verdad es que son finitos, pero hay que intercambiarlos. Alguien tiene que tomar un riesgo de organizarlos. Esa organización, quien crea ese valor, es el que emprende, la persona que toma un riesgo en el sistema de mercado. La demanda existe. Obviamente, si logra generar algo de valor, entonces logra generar un crecimiento. Pero si la gente lo acepta, la gente vota con su dinero. Eso sí, la gente vota. Y constantemente cada día toma a quién le entrega sus valiosos quetzales o colones o dólares ahora en El Salvador. Pero es bien diferente a decir que no son las empresas las que crean los empleos. Es el riesgo, el que toma ese riesgo y el que genera esa organización de recursos que permite que la gente elija quiénes son los ganadores, pero al final si todos tuvieran esos riesgos y generaran cosas de valor, todos crecerían al mismo tiempo. Habría mucho más empleo formal. Es como, ¿verdad, Luis Fernando? Como este asesor del diputado que dice que las empresas públicas, por ejemplo, que son financiadas por el Estado, ¿verdad? O sea, yo realmente estoy asombrado. A mí me abrió, yo no soy economista, pero me abrió el sentido. Lo borró, pero ya no puedo borrar. No, ya no, pero lo peor de todo es que es asesor, o sea, se le paga un salario. No, y lleva 6 meses y uno dice el otro, ¿por qué esas cosas económicamente tan iletradas, digamos? O sea, como no nada que ver, pues. Y ahora entiendo, pues, al final. Ahora entiendo algo también, que Bukele le hace una recomendación al presidente Yamatei que quite el salario del legislativo. Y por ahí va mi pregunta. O sea, el empresariado está pagando el precio, ¿verdad? O sea, está pagando el precio. Y aparte está pagando impuestos, ¿verdad? Todos los servicios se continúan pagando. Se paga el UCI, se sigue pagando la luz, el agua, el teléfono, salarios e impuestos. El Estado, si se quita el 50% de los salarios, ¿se muere? ¿O
¿Por qué no hay ese tipo de reactivación? Luis Fernando, perdón, no sé si por ahí va tu pregunta o por dónde. No, y también, Eduardo, lo que estás diciendo de la reducción de salarios, yo creo que también había una iniciativa que me pareció un poco ridícula, creo que fue Samuel Pérez de Semilla, de colocar una reducción, creo que del 20% para las personas que ganaban 15,000 quetzales aproximadamente en gobierno. Creo que hay muy buenos funcionarios que esa ha sido su forma de vida y creo que no era una cantidad, yo creo que no era la cantidad, creo que hay otro tipo de cantidades en ese sentido. Pero hablando de esa parte, Julio Héctor, ¿qué podría haber pasado con el ISR? Porque al final no es que le estén regalando la empresa, porque al final, si usted es empresario y tiene 10, 15 años de tener su empresa, usted le ha pagado al gobierno una N cantidad de impuestos. O sea, lo que va a recibir ahorita, si es que recibiera algo, no sería nada. Pero, Julio Héctor, ¿es posible, digamos, una exoneración de ISR, una baja de IVA, una baja de salarios, no sé? ¿Crees que estas iniciativas serían interesantes, serían buenas o serían ilógicas? Yo soy política popularmente incorrecto, porque no puedo seguir el instinto que tiene toda la gente de hacer eso. Es importante que el sistema tributario de Guatemala de por sí ya es un sistema de riesgo compartido importante, ¿sí? O sea, el que está en el ISR por utilidades no va a tener utilidades, por lo tanto no va a pagar nada de ISR, ¿sí? El IVA es bien importante, y esa es una aclaración que le hago a todo el mundo, y todo el mundo se molesta conmigo. El IVA no lo pagan las empresas, el IVA lo pagan las personas, ¿sí? Lo pagan los consumidores. Las empresas solo son agentes retenedores del IVA. Toman una parte en base a lo que han pagado ellos, pasan una parte, pero ese 12% en una lata de líquido o en una canasta de verduras, en el supermercado quien lo está pagando es el consumidor. Entonces, si yo doy un alivio del IVA, no se lo estoy dando a las empresas, se lo estoy dando a los consumidores. Entonces, es un mecanismo de fomento. Digo, va a bajar precios. Pero en general estamos en un momento de deflación. Ya los precios no están aumentando en el país, salvo en algunos productos específicos. Entonces, yo, si hago una reducción del IVA, les puedo asegurar el 90% lo captura el que tiene los precios del producto, ¿sí? Va a subir sus precios y va a subir sus márgenes. Le voy a hacer un traslado de margen, ¿sí? No le voy a dar al consumidor. En el caso del ISR, el ISR por utilidades ya de todas maneras, el que dolió fue pagar el 2019 porque se pagaba a finales de marzo, cuando empezaba la crisis. Pero hay que entender que eran utilidades que se habían hecho en el año 2019. O sea, hay un poco de liquidez que se le puede dar a las empresas. Pero el 95% de ISR que se paga en marzo lo pagan 500 empresas del país. Las empresas más grandes y, por cierto, la gran mayoría las menos afectadas por la crisis. Entonces, es bien difícil de diseñar algo. El que es el campeón, digamos, ahí en el tema de que sí es un poco un impuesto injusto en ese momento es el ISO, porque el ISO es un ISR adelantado. Obviamente, habiendo un ISR adelantado, yo creo que se podría sustituir o negociar que regresáramos a una regla de un ISR mínimo, una regla de porcentaje, como era el 97.3 en su momento. Pero tal vez lo más importante que les quiero decir es que hay que salir de esta crisis también. Entonces, si yo empiezo a mandar muchos mensajes de no paguen, no olvídense, una parte importante de la recuperación de la crisis va a ser que se recupere la recaudación al salir de la crisis, porque el Estado tiene que funcionar, tiene que actuar. Entonces, si yo empiezo a crear cosas que afectan esa voluntad, disponibilidad de pago o la regularidad de pago, me estoy golpeando fuertemente mi capacidad de recuperarme, porque eventualmente va a haber que pagar todos estos créditos y el gobierno tiene que funcionar. Y ya de por sí funcionamos con una recaudación muy pequeña, la más pequeña del mundo entero, ¿sí? Como porcentaje del PIB. Ya era un problema severo antes. Y si hablamos de que queremos tener un sistema de salud con 6% del PIB, que ahorita es 2%, y lo vamos a hacer en 5 años, vamos a tener que financiarlo con impuestos adicionales, contribuciones de seguridad social adicionales, pero lo vamos a tener que hacer. No queremos afectar esa capacidad de manera permanente. Y cuando hablamos de reducir salarios, es curioso porque ahí y obviamente todo el mundo queremos cargar la posesión. La gente está teniendo que limitarse a los salarios, no es justo que el gobierno, y se enoja uno cuando hay instituciones públicas cerradas hace 3 meses que no llegan a trabajar, no hacen nada, no hacen ni trabajo desde casa y están ganando sus totalidades de su sueldo. Y uno dice, queda el pelo, uno sacrificándose y sin ingresos, viendo cómo paga las facturas, y la mata tranquila sin hacer nada, sin ganar y no trabajando. Que por cierto hay muchos que igual no trabajan aún cuando no haya pandemia. Eso es un problema estructural que no es de ahorita. Y yo creo que enfocarse en resolverlo ahorita, solo gente genera una fricción inmensa. Y las ganancias son pequeñitas. Porque el grueso del problema del gobierno no es tanto la gente que no trabaja o la que gana mucho, sino
mucha gente en el gobierno que trabaja haciendo muy poco, la productividad es muy baja. Y ese problema no lo arreglamos. Y yo decía, bajemos el sueldo a los maestros. Pero en este momento económico, realmente esa es una manera de transferir recursos para que se reactive la demanda, ¿sí? Y limitarlo solo va a generar una mayor recesión, digamos. Es curioso, pero el hecho de que el Estado solo pague sueldos, pues por lo menos solo paga sueldos. Porque eso genera cierto nivel de garantía. Hay un 15-20% de la población que vive directa o indirectamente los ingresos públicos que está bastante aislada de la crisis. Uno diría, qué pelo que están aislados porque es con mi sueldo. Sí, pero por lo menos ya tengo un porcentaje que está menos golpeado, ¿sí? Tengo que ir a atender a otro mucho menos, lo puedo sacar de la lista de la gente que tengo que atender. Entonces, sí, simbólicamente, yo creo que hay unos que lo han hecho los alcaldes del Consejo de San Miguel Zihuilá, algunos municipios, pero es simbólico, es un poco, yo lo regreso un poco crítico tal vez a mi ex jefe, digamos, el presidente Morales, que anuncia que se baja el sueldo, pero resulta que se da cuenta de lo que implica jurídicamente ser presidente de este país, el riesgo jurídico, lo que se gasta en gastos legales. Y entonces dije, miren, ya no puedo. El problema del país no es que el sector público gane mucho, con unas excepciones, el Congreso de la República particularmente y algunos sindicatos, entidades estatales. El problema en este momento es cómo entran a funcionar. Para mí, más que bajar el sueldo a los del Ministerio de Ambiente, quisiera que entren a trabajar, pues que tomen el riesgo, que asuman que como los médicos, ellos también son funcionarios públicos que tienen que responder a una crisis y estar en el frente de batalla. No pueden parar la economía de manera flagrante, pues, o el registro de la propiedad, el registro mercantil, queda al pelo. Yo me dedicado y parqueado 3 meses sin hacer absolutamente nada. Ese es un efecto más grande a tratar de decir, recortemos por aquí, recortemos por allá. Ok, muchas gracias. Ya estamos en la recta final del programa y yo quisiera, Julio, a pesar de que hablamos de cosas, ¿qué visualizamos positivo en esta crisis? Tal vez si podemos ser concisos con esto por el tiempo y después vamos con Julio Héctor y Luis Fernando. Gracias. Sí, yo coincido con Julio Héctor en que toda crisis es una oportunidad, definitivamente, y lo he dicho, lamentablemente en las guerras son ejemplos en donde se saca lo mejor, también lo peor de algunas personas, pero se dan oportunidades para muchas actitudes heroicas e innovaciones. Con lo que no estoy de acuerdo de Julio Héctor es que, digamos, se mantenga o no se haga un esfuerzo en este momento de mejorar la calidad del gasto del Estado, mantener sueldos de gente que no llega a trabajar. Hay innumerables plazas fantasma que se paguen esos sueldos para mantener un gasto público y que esto, digamos, mantenga de alguna forma la economía. Creo que no es moral, que no es correcto, que es seguir alargando una ineficiencia estatal, porque en el campo privado, las empresas cuando se ven en estas crisis lo que hacen es recortar gastos superfluos, excesos, ineficiencias, y sí podemos salir mejor y renovados porque precisamente recortamos esas ineficiencias que cuando estamos en bonanza no nos damos cuenta, esas fuguitas, pero en el Estado no podemos seguir igual y pretender, digamos, que se aumente el gasto público, que se aumenten los impuestos y que el Estado siga gastando igual de ineficiente. Eso no lo considero moral ni correcto. Esta es una oportunidad para la gente que está en su casa. El ministro de Ambiente que hablaba, bueno, no tiene dientes, no logran realmente producir un efecto más que ser un trámite burocrático más de autorización de estudios de impacto ambiental, donde hay unas entidades muchas veces allegadas al ministerio que hacen estos informes. Entonces, lo único que es un gasto superfluo que se pierde, una tramitología, nos hace poco eficientes. Este es el momento para hacer esa revisión de la calidad del gasto y ver que salgan nuevas propuestas. Buenísimo, gracias, Julio. Héctor. No, definitivamente, mire, yo estoy diciendo, enfoquémonos en lo inmediato y las cosas de más impacto. Definitivamente hay una oportunidad ahorita también de reorganizar. Y yo creo que eso vendrá también el próximo año. Van a haber que hacer más de reestructurar y todo va a ser en el 2021. El 2020 es mantener y lograr funcionalidad y que las cosas caminen dentro de una crisis que exige medidas excepcionales. Es la tensión de la gente en donde está. Y donde creo que hay una oportunidad es en los saltos completamente diferentes. Ahí creo que Julio tiene razón. De repente ya no se necesita o sea, la SAT me insistió varias veces que no se podía sacarle la firma, la agencia virtual,
sin presentarse físicamente y eventualmente lo pararon haciendo. Pero tiene que aparecer alguien con una firma y llevar un documento firmado físicamente. Y uno dice, ¿pero en dónde? ¿Por qué? Es una ley, arreglemos la ley. Si ahorita andan los diputados con ganas de arreglar cosas, pongámoslo taxativamente, se puede presentar a la SAT sin personalmente mandando su firma en digital. Se puede cobrar cheques, no se va a poder presentar documentos. Este es el momento de hacer cambios operativos y realmente también siento que sí, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el sindicato no debería tomar el aumento de 5% este año y el año entrante, porque van a hacer falta muchísimos esos dineros para el sistema de salud y para el mismo sistema de educación este año y el año entrante. Yo no estoy diciendo que les quitemos el sueldo, porque igual ya se les está pagando, es gente y son familias que dependen de eso, pero aumentarse el sueldo en este año, dice, ya no. O sea, díganlo, ustedes, pues no vamos a hacer un aumento de 5% que cuesta 1.800 millones de quetzales en 2 años en estos años. ¿Verdad? Y exigírselo realmente, porque ese dinero realmente financia el primer nivel de atención por un buen periodo de tiempo. Y el mensaje, la economía va a regresar. Tenemos que aprender a vivir en ese 90% de la economía durante un año, año y medio, y luego aprovechar para reinventarnos, hacer nuevas cosas. La economía global está cambiando, va a haber acortamiento de cadenas de valor. Hay que salir también a pensar cómo recupero la necesidad, también las empresas individuales, cómo aprovecho para reinventarme. Si ahorita logré reestructurarme con menos gente, o con gente trabajando en su casa, aprovecho esa oportunidad y me invento y creo nuevos mercados. Buenísimo. Perdón, Julio Héctor, que te interrumpa. Creo que la palabra reinventarnos, hay que estar al tanto con esto. Luis Fernando Galvez. Sí. Bueno, se recuerda que estamos en distintos barcos, pero en una misma tormenta. Y ya sea si usted quiere trabajar o si usted quiere estar en su casa, respete las opiniones del uno y del otro. Los dos estamos en una situación difícil, complicada, pero principalmente el gobierno no es su proveedor, el que le da empleo no es su proveedor, es Dios su proveedor. Así que no pierda la fe, no pierda el ánimo, la confianza siempre puesta en Dios, y que este sea un tiempo también para no dejarse engañar por las cadenas falsas y también por las cadenas de comunicación del presidente, que a veces no refleja lo que hay. Así que seamos más críticos, seamos más objetivos también y respetemos que algunos quieren trabajar, otros quieren quedarse en casa, pero juntos vamos a salir adelante. Y recuerden, en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Yo solo quiero agradecer a Julio García Merlos, a Julio Héctor Estrada, están cordialmente invitados en este programa. Solo quiero recordarle, querido ciudadano, usted tiene que ser un ciudadano responsable. Recordemos que la unidad es la que va a sacar adelante Guatemala. Seguimos teniendo divisiones y sobre todo hay unos que alegan y no hacen nada. Así que si usted le pareció fenomenal el programa, si, como dirían los colegas en el teatro, si no le pareció, también compártaselo a sus enemigos, ¿verdad? Pero usted invite a otros a escuchar, porque lo que nosotros hacemos durante 11 años es una ciudadanía responsable, que usted forme criterio, porque usted es importante para transformar esta nación. En nombre de Luis Fernando Galvez, de Jefferson Celada, siempre en controles, y su servidor Eduardo Magermans, les recordamos, vamos Guate.